Este podcast está pensado para ti, que te crees Muggle. Más que creerlo, estás seguro de que lo eres porque el hechizo al ojo mora no te funcionó el día que perdiste las llaves. Además, jamás recibiste la carta de Hogwarts, y eso te decepciona. No te culpo. ¿Quién no querría estudiar en un colegio en el que te enseñan a volar en escoba? Aunque reconozcámoslo, Hogwarts es un lugar un tanto peligroso. Está lleno de fantasmas. Además, cerca hay un bosque prohibido habitado por centauros mal encarados, licántropos, arañas gigantes. Y pese a eso, a ti te encantaría ir. Vengo a traerte noticias esperanzadoras. Muggles y personas mágicas no nos diferenciamos tanto, al menos en el mundo de Potter. Como si de una poción mágica se tratase, Joanne Rowling ha echado a hervir en el caldero donde los grandes autores cocinan sus historias un poco de fábulas del antiguo Egipto, otro poco de ritos celtas, otro más de mitología griega y romana, de personajes y referencias literarias. Harry, Hermione, Ron, tú y yo hemos alimentado nuestra imaginación con la misma sopa de tradiciones ancestrales. Por eso disfrutamos tanto con la saga. Te lo cuento todo en mi libro, Mitología de Harry Potter. Y también en este podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas a Mitología de Harry Potter, un podcast en el que desgranaremos los mitos, las fábulas, las leyendas, las tradiciones, otros libros a los que hace referencia J.K. Rowling y se inspiró para crear esta saga maravillosa del joven mago. Hoy hablaremos del origen del ave fénix. ¿Recordáis la primera vez que Harry ve a Fawkes, el ave fénix de Dumbledore? Harry profirió un grito de horror y retrocedió hasta el escritorio. Buscó por si hubiera cerca un vaso de agua, pero no vio ninguno. El pájaro, mientras tanto, se había convertido en una bola de fuego. Emitió un fuerte chillido y un instante después no quedaba de él más que un montoncito humeante de cenizas en el suelo. La puerta del despacho se abrió. Entró Dumbledore con aspecto sombrío. «Profesor», dijo Harry nervioso, «su pájaro, no pude hacer nada, acaba de arder». Para sorpresa de Harry, Dumbledore sonrió. «Ya era hora», dijo. «Hace días que tenía un aspecto horroroso. Yo le decía que se diera prisa». Se rió de la cara atónita que ponía Harry. «Fawkes es un fénix, Harry. Los fénix se prenden fuego cuando les llega el momento de morir y luego renacen de sus cenizas. Mira». Harry dirigió la mirada hacia la percha a tiempo de ver un pollito diminuto y arrugado que asomaba la cabeza por entre las cenizas. Era igual de feo que el antiguo. «Es una pena que lo hayas tenido que ver el día en el que ha ardido», dijo Dumbledore sentándose detrás del escritorio. «La mayor parte del tiempo es realmente precioso con sus plumas rojas y doradas. Fascinantes criaturas los fénix. Pueden transportar cargas muy pesadas. Sus lágrimas tienen poderes curativos y son mascotas muy fieles». Pues te diré que pese a lo que dice Dumbledore, pese a que habla en plural de los fénix, los eruditos clásicos, tanto los griegos como los romanos, estaban de acuerdo en que únicamente existía un ejemplar de ave fénix en el mundo, que vivía en Arabia, que vivía cerca de un pozo de agua muy fresquita y que además allí acudía cada mañana para bañarse mientras entonaba una dulce canción. Lo que pasa es que este fénix renace una y otra vez, cada 500 años más o menos, muere y vuelve a renacer. Así una y otra vez. Por eso es un ser que encarna a la perfección esto que nosotros decimos muchas veces, ¿no? Renace de tus cenizas, algo que demuestra o que quiere hacernos ver la manera en la que, a pesar de todos nuestros problemas, de todos nuestros fallos, errores o todo lo que nos pueda pasar, una vez que hayamos estado muy, muy, muy abajo, conseguiremos renacer de esas cenizas como hace el ave fénix, otra vez renovados, preciosos, maravillosos y llenos de fuerza. Es precisamente por esa cualidad de renovación por lo que en Egipto, en el antiguo Egipto, se le relacionaba con el culto al sol, porque era algo parecido al sol, ¿no? Caía por la noche, pero al día siguiente renacía y volvía a brillar y a iluminar el cielo de los mortales. El ave también aparece representada en pinturas sepulcrales antiguas en el antiguo Egipto y era pues eso, una especie de símbolo de la inmortalidad. Ya sabéis todos que los egipcios tenían
esa creencia clara de que el cuerpo de sus seres queridos momificado, bueno, pues podía volver a la vida si se quedaba pues en perfecto estado. Así que bueno, de aquí viene toda esta historia de que el ave fénix, como os digo, un único ejemplar de ave fénix en el mundo, moría cada 500 años y renacía de esas cenizas. El propio Albus Dumbledore elige a este animal seguramente por esa cualidad, pero también por esa fuerza que tiene el ave fénix. De hecho, todos sabéis que la sociedad secreta que fundó precisamente para luchar contra el que no debe ser nombrado y ese ejército que le acompaña, su ejército de mortífagos, bueno, pues se llama precisamente la Orden del Fénix. Y además el patronus del propio Albus es un fénix. Y volviendo a los mitos clásicos, fue Heródoto el que en el siglo V a.C., cuando regresaba de un viaje a Heliópolis, describió esos primeros datos que tenemos del ave fénix. Lo describía como un pájaro sagrado que visitaba Egipto, como os digo, cada 500 años, que volaba desde Arabia, desde esa fuente de agua fresca de la que hablábamos antes, transportando con él el cadáver de su padre, que lo llevaba envuelto en un huevo de mirra, con la intención de sepultarlo en un santuario de Helios. Lo describía semejante a un águila con plumas doradas y rojas en sus alas. Si os fijáis, se parece muchísimo a Fox, la imagen que tenemos de Fox y la descripción que nos hace J.K. Rowling de Fox. Plinio, en su libro Historia Natural, añade mucha más información acerca del aspecto de los fénix. Dice que tiene color rojo en el cuello, púrpura en el cuerpo y tonalidades rosáceas en las plumas que están próximas a su cola, que es de color azul. También tiene crestas en la garganta y un copete de plumas en la cabeza. Si vamos a la guía de Newt Scamander de Animales Fantásticos, él especifica que tiene el tamaño de un cisne y que tiene una gran cola dorada con pico y patas de igual color, de color oro. Esta descripción que hace Newt Scamander, que como todos sabéis es pues el alter ego de J.K. Rowling, da perfecta forma a la imagen que tenemos de Fawkes, el ave fénix de Dumbledore. Aunque también le otorga características del ave fénix chino. El ave fénix chino es muy interesante porque cada vez que se representa, la mayoría de las veces que lo vemos representado, está luchando contra una serpiente. Si buscáis imágenes del ave fénix chino, lo veréis luchando contra una serpiente. Y es una imagen que nos recuerda muchísimo a esa imagen de los últimos fotogramas de la película de la cámara secreta. En el libro también aparece esa lucha entre el ave fénix de Dumbledore, que viene a ayudar a Harry cuando está luchando contra el basilisco. El poeta romano Ovidio fue el primero que le bautizó, el primero que le puso nombre, diciendo que eran los asirios los que le llamaban fénix. También dio pinceladas sobre su alimentación. Decía que se alimentaba de lágrimas de incienso y de jugo de amomo. Además decía también lo de los 5 siglos de vida, 500 años de vida, tras los cuales construía este nido en las ramas de una encina o en la copa de una palmera, con espigas de nardo, con canela, con mirra, y que una vez que ya estaba construido este nido y él estaba conforme, el fénix estaba conforme con cómo había quedado, se colocaba encima, sacudía con muchísima fuerza sus alas y con esas alas prendía fuego ese nido y así, acababa convertido en ese montoncito de cenizas que hemos descrito al comienzo y que además, emitían tal y cual un dulce aroma, porque con la mirra, la canela y todo lo demás, y al prenderse fuego, se emitía ese dulce aroma. Tiempo después también Plinio detallaba lo que ocurría mientras en ese espacio de tiempo en el que el viejo fénix moría y renacía el nuevo fénix. Decía que de los huesos de ese fénix, del primero, del viejo, surgía una especie de larva que al crecer se transformaba en un polluelo que daba lugar a esa ave maravillosa. Isidoro de Sevilla más tarde hizo como una unión de todos esos conocimientos que se tenían sobre el ave fénix para ofrecer una descripción definitiva de su transformación. Él decía esto: cuando se ve anciana, se refiere al ave fénix,
Reuniendo ramitas de plantas aromáticas, forma una pira y puesta sobre ella, mirando los rayos del sol, fomenta el fuego con el movimiento de sus alas. Se consume y sale viva de nuevo de sus cenizas. Pero bueno, la magia que tiene el fénix no solamente se limita a esa capacidad de renacer de sus cenizas cada 500 años, sino que en la Roma antigua creían además que de esas propias cenizas, que al final quedaban del fénix, con ellas se podía hacer un bebedizo que resucitaba a los muertos. En la Edad Media, el símbolo del fénix, esa manera de resurgir, esas propiedades que tenían las cenizas tan maravillosas, tan curativas, hicieron que al final, bueno, pues muchas de las boticas, de las farmacopeas, indicaran su presencia con la imagen de un fénix. También se relacionaba con el proceso de vivir eternamente, de transmutar los metales en oro, incluso de la elaboración de la piedra filosofal. Todo esto, la unión con los alquimistas, con las propiedades que tenían sus cenizas y todo lo demás, hizo lo que os comentaba, que al final muchas boticas, en la imagen que hay en sus puertas, pues tuvieran la representación de un ave fénix. Y como todos sabéis, pues el núcleo de las varitas olivanders está formado por alguna poderosa sustancia mágica. Por ejemplo, pues los nervios de corazón de dragón, el pelo de unicornio y bueno, ya sabéis que la varita que eligió a Harry, porque ya sabéis que son las varitas las que eligen al mago. Ya hablaremos de varitas en otro programa, pero bueno, sacamos a colación esta porque la varita de Harry tiene dentro una pluma de fénix. Vamos a recordar lo que pasó cuando Harry visitó la tienda de Ollivanders y la varita eligió a Harry. ¡Qué cliente tan difícil!, ¿no? No te preocupes, encontraremos tu pareja perfecta por aquí, en algún lado. Me pregunto, sí, ¿por qué no? Una combinación poco usual, acebo y pluma de fénix, 28 centímetros, bonita y flexible. Harry tocó la varita. Sintió un súbito calor en los dedos. Levantó la varita sobre su cabeza, la hizo bajar por el aire polvoriento y una corriente de chispas rojas y doradas estallaron en la punta como fuegos artificiales, arrojando manchas de luz que bailaban en las paredes. Hagrid lo vitoreó y aplaudió, y el señor Ollivander dijo: «Oh, bravo, oh sí, oh, muy bien, 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 bien. Qué curioso, realmente curioso». Puso la varita de Harry en su caja y la envolvió en papel de embalar, todavía murmurando: «Curioso, muy curioso». «Perdón», dijo Harry, «¿pero por qué es tan curioso?» El señor Ollivander fijó en Harry su mirada pálida. «Recuerdo cada varita que he vendido, Harry Potter, cada una de las varitas, y resulta que la de cola de fénix de donde salió la pluma que está en tu varita dio otra pluma, solo una más. Y realmente es muy curioso que estuvieras destinado a esa varita, cuando fue su hermana la que te hizo esa cicatriz». Pues sí, efectivamente, ya todos sabéis que la varita de Lord Voldemort, de 34 centímetros y medio y de madera de tejo, también llevaba un núcleo de pluma de fénix. Y no de un fénix cualquiera, es la pluma de fénix de Fawkes, exactamente, del fénix de Dumbledore. Como ya os digo, en el libro hablan de los fénix como varios animales, pero la historia, el origen de la leyenda del fénix, lo que nos dice es que solamente hay uno de ellos. Claro, cuando Voldemort descubre que la conexión entre ambas varitas es tan fuerte, bueno, pues ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Que empieza a buscar otra varita más poderosa con la que vencer a Harry. En el mundo mágico que ha ideado Rowling existe un departamento de control de criaturas mágicas que clasifica con X, con un número determinado de X, la peligrosidad que tienen los seres, las bestias, los seres, los espíritus, dependiendo, bueno, pues eso, a lo peligrosos que son, pues si tiene una X son menos peligrosos, si tienen varias X son más peligrosos, ¿no? Según Newt Scamander, el fénix tiene 4X, lo cual indica que es peligroso, que además se requieren conocimientos especiales para tratar con el fénix, de tal forma que solo los magos más experimentados, los más válidos, los más sabios, son los únicos que pueden manejarlas, pues como Dumbledore, que por eso está con él.
se dice que muy pocos han logrado domesticar al fénix, aunque aclara que no lo consideran agresivos, ya que son criaturas amables y que además no se conoce que hayan matado a nadie. Su manera de comer tampoco nos afecta a los humanos porque se alimenta de plantas. Puede aparecer y desaparecer si ese es su deseo, el ave fénix. Y además sus lágrimas poseen propiedades curativas, según nos cuenta Newt Scamander en Animales Fantásticos. Su canto es mágico, además, con capacidad para aumentar el valor de los puros de corazón y de infundir temor a los indignos. Y respecto al lugar en el que viven, explica que anidan los picos de las montañas que son inalcanzables sin el uso de la magia. Bueno, volvemos otra vez a retomar esa escena en la que Harry se enfrenta al basilisco y el fénix de Dumbledore viene a ayudarle porque realmente es puro de corazón. Harry es puro de corazón, el fénix lo sabe, lo detecta. Una vez que el fénix ha comprometido su lealtad con alguien, su entrega es total. Ahí es cuando lo vemos, ¿no? En esta escena, precisamente cuando sabe Harry que le va a ayudar cuando le ve venir. Además, Fawkes sanó las heridas que el basilisco le ha causado en el brazo con ese poder curativo que estábamos hablando antes de las lágrimas. En el universo de Rowling, de J.K. Rowling, hay muchas pistas y juegos de palabras. Esto es muy interesante también, os lo cuento en el libro. Ella no deja al azar el nombre que le pone a muchos de los personajes, ¿no? Y uno de esos juegos que ella hace, de esos juegos de palabras, de ese guiño que le hace al pasado, es precisamente el nombre de Fawkes, el fénix de Dumbledore, que bueno, es un nombre adoptado de un personaje histórico británico de comienzos del siglo XVII, que aún se mantiene en el recuerdo porque aún se sigue celebrando un día en el que se conmemora a este personaje. Cada 5 de noviembre se conmemora la noche de Guy Fawkes. Y es que ese mismo día, el 5 de noviembre de 1605, un grupo de católicos ingleses, encabezado precisamente por este personaje, por Guy Fawkes, pretendieron hacer estallar un buen número de barriles de pólvora en los sótanos del Palacio de Westminster porque tenían intención de restaurar, de volver a colocar a un monarca católico en Inglaterra. Por desgracia, para este personaje, para Fawkes, lo descubrieron y lo condenaron a muerte. Además, la condena a muerte por traición a la corona era terrible porque, bueno, pues no solamente te arrastraban, te descuartizaban y colgaban tus restos por ahí y luego los prendían fuego, ¿no? Como le pasó a Fawkes, y por eso la noche de Guy Fawkes. Sino que además, bueno, pues tu nombre quedaba como marcado, tachado para siempre como el horror en los libros de historia, ¿no? Desde ese momento, desde esa evitación de poner esos barriles de pólvora en los sótanos de Westminster, se celebra, como os digo, esta noche, la noche del 5 de noviembre, la noche de Guy Fawkes, y se celebra con fuegos artificiales, con hogueras, con fogatas y demás. Y de ahí, bueno, pues ese guiño que nos hace la autora para hablarnos de un personaje que murió, que prendió en una hoguera y que de hecho se siguen prendiendo monigotes como él en las noches del 5 de noviembre, sino que, bueno, pues lo que hace es eso, hacernos ese guiño para llamar al personaje que se prende, como es el ave fénix, como el personaje histórico. ¿Os ha gustado conocer los orígenes de Fawkes? Todas estas historias curiosas relacionadas con la obra de J.K. Rowling puedes encontrarla en mi libro, en Mitología de Harry Potter, que además está ilustrado a todo color y en el que repasamos, bueno, pues leyendas, mitos, cuentos que inspiraron, como os digo, a la escritora británica. Pues nos volvemos a escuchar dentro de muy poquito. En el próximo programa ya os contaré de quién vamos a hablar.